Bien chicos, la clase pasada, empecemos con la clase, habíamos trabajado justo, bueno, se dio la casualidad que ninguno de ustedes estaba Fran y Alejandra, pero ya voy a subir los videos de esta clase pasada. Habíamos trabajado este tipo de ejercicio, donde me dice lo siguiente: si uno sabe que el resto de la división de un número que no lo conozco, al que lo vamos a llamar n, y lo divido por 7, yo sé que el resto de esta división nos da ¿cuánto? 5. Con esto tenemos que determinar el resto de la división por 7 de los siguientes números que están acá. Y bueno, ese día que estuvimos con Alejandra y con Fran, hicimos dos ejercicios. Creo que hicimos, si no mal recuerdo, el primero e hicimos el inciso E. ¿Se entiende o no? Entonces, bueno, vamos a hacer uno más y con eso terminaríamos esta parte de el ejercicio 9, como para los otros le van a quedar para ustedes. ¿Cuál quieren hacer? Yo lo que les dije es que piensen, bueno, justo no está ninguno de los dos, porque fíjense que vamos a utilizar lo siguiente para esto. Para esto nosotros vamos a utilizar las propiedades de los restos que ya las habíamos visto hace dos clases atrás. Las vamos a volver a enunciar. Y las propiedades son las siguientes. Una de las primeras propiedades, que es muy importante, nos dice que el resto de dividir A más D todo con B es igual al resto de A con B más el resto de D con B. ¿Sí o no? ¿Será sí o no la propiedad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será esa, está bien enunciada esa propiedad o no? Carolina. Sí, profe. Sí, bueno, entonces estaríamos en un parcial, en un parcial 0 puntos sería. Porque no está bien enunciado esto. No es que el resto de la suma es la suma de los restos. Fíjense, lo vamos a volver a repasar porque bueno, el otro día no estaban ustedes, pero supongamos que yo tengo los siguientes números. Tengo el número 5 y le sumo 6, y obviamente yo quiero calcular el resto de todo esto por el número, por ejemplo, 4. Entonces, si estaría bien enunciada esta propiedad, como está acá, ¿qué dirían ustedes? El resto de 5 más 6 con 4 es lo mismo que ¿quién? Que el resto de ¿quién? De 5 con 4 más el resto de ¿quién? De 6 con 4.
¿Se entiende eso o no? Estaríamos diciendo esto, que el resto de 5 más 6 con 4 es lo mismo que el resto del primero más el resto del segundo. A ver, 5 más 6, ¿cuánto nos da? 11. 11. 11. ¿Cuánto es el resto de dividir 11 con 4? 2 coma y algo. No, el resto. Ah, 4. Ah, 11, 11, 11. ¿Cómo? el resto sería 3. 3. No dije nada. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto es el resto de 5 con 4? 1, 1. ¿Y el resto de 6 con 4? A ver, 2, 2. Y esto nos da 3. Entonces la pregunta es, ¿será que verdad se cumple o no? Siempre. Y bueno, hasta ahora sí, pero ¿qué pasa? Un solo ejemplo no me sirve, ¿no? ¿Se entiende eso o no? ¿Qué tenemos que hacer? Y bueno, probar con otro, a ver. Hasta ahora estamos viendo que sí se cumple, pero... Veamos si yo quiero calcular el resto de 5 más 5 con 4. Esto será igual a ¿quién? Al resto de 5 con 4 más el resto de 5 con 4 o no. Bueno, probemos, a ver. 5 más 5. ¿Cuánto es? 10, 10. El resto de 10 con 4. 2, 2. ¿Cuánto es el resto de 5 con 4? 1, 1. ¿Y el resto de 5 con 4 también es 1, 1? Entonces, ¿se sigue cumpliendo o no? Sí, ¿no? Porque 1 más 1 nos da ¿cuánto? 2. ¿Vamos bien o no? 2, Bueno, pero vamos con otro. El último. O sea que hasta ahora pareciera que sí. Es lo que yo le dije el otro día a Alejandra. A ver, yo quiero calcular el resto de 3 más 5. Todo esto con 4. Y esto será igual al resto de ¿quién? De 3 con 4 más el resto de 5 con 4. Bueno, hacemos la cuenta. 3 más 5. 8. 8. El resto de dividir 8 con 4. 8, 0. 0. Ahora, 8, ¿cuánto es el resto de 3 con 4? 8, 3. 3. ¿Y cuánto es el resto de 5 con 4? 1. 1. 3 más 1. 4 o no. Y entonces me pregunto, ¿0 puede ser igual a 4?
¿Esto es igual o no? No. No. Entonces, ¿es verdad que el resto de la suma es la suma de los restos? No, ¿qué falta acá? En realidad lo que falta es, a esta suma le tengo que calcular nuevamente ¿qué? El resto por quién? Por ese B. ¿Se entiende o no? Entonces, así es la propiedad, chicos. El resto de A más D con B es ¿quién? Es el resto del primero más el resto del segundo, ambos con B, obviamente. Y a esta suma le vuelvo a calcular el resto. ¿Se entiende o no? Ahí sí tiene sentido, ¿por qué? Porque si yo sumo esto, ¿cuánto me daba? 4. ¿Y cuánto es el resto de 4 con 4? 0. 0. Y ahí sí se cumple, ven que 0 es igual a 0. Ah, entonces eso tenemos que aprender bien. Tenemos que aprender bien las propiedades. Bueno, vamos a la segunda propiedad. La segunda propiedad que sabíamos era que el resto del producto de A por D con un número B. Esto era ¿quién? El resto. ¿Será el resto de A con B por el resto de quién? De D con B. ¿O qué le falta a eso? Es el resto de A con B. ¿Cómo el resto de quién? Es el resto del resto de A con B. No, en realidad es el resto de todo esto. O sea, Es verdad, es verdad. Sí, del sí, resto de todo esto con B. Así. O sea, calculo el resto del primero con B. O sea, de A con B. ¿Se entiende o no? Después hago el resto de quién? De D con B. Acá está el resto de B con B. Hago el producto de los dos. Y a esto nuevamente le calculo el resto con el número B. ¿Se entiende o no? Y la última propiedad era esta. Que el resto de quién? De A elevado a la N con B será igual a el resto de A con B todo elevado a la N. ¿Será así o no? No. ¿Cómo es entonces? El resto del resto Claro, de A con B elevado a la N. claro, falta un resto acá, ¿no? Bien. Todo esto con B. Con B. Así. Entonces, tenemos que tener cuidado con esas propiedades porque no son tan, como uno diría, directas. Entonces, ¿se entienden las propiedades cómo deben ser utilizadas o no? Tengan cuidado, no es que el resto de la suma es la suma de los restos, sino que hago la suma y a eso nuevamente le calculo el resto. El resto del producto, hago el producto de los restos y a esto le calculo nuevamente el resto. Y para esta propiedad es lo mismo. ¿Se entiende o no? Bueno, el otro día nos había quedado pendiente un ejercicio, por lo menos tenemos que hacer más de el ejercicio 9 para que ustedes sepan cómo plantear los otros. ¿Cuál quieren hacer? Les había dicho hace rato que habíamos hecho el A, creo, y habíamos hecho el E. Entonces, por ejemplo, hagamos el B. ¿Por qué el B? Porque yo quería ir a esto. Acá la propiedad del resto habla de una ¿qué? Habla de una suma. ¿Se entiende o no? ¿Todos ven eso o no? Y acá en el práctico no habla de una suma, sino habla de un ¿qué? ¿Qué operación es esta? ¿Resta? Una resta. Entonces uno se pregunta, ¿y para la resta? ¿Será que en vez de poner más pongo menos? Y no, porque ¿qué va a suceder? Voy a correr el riesgo de que esto se me haga como negativo, ¿se entiende o no?
Entonces hay que tener cuidado cuando tenemos los negativos. Para los negativos ya no va a ser tan trivial, o sea, tan obvio, sino que vamos a tener que aplicar ciertas propiedades que nosotros ya sabemos de los números. Por ejemplo, vamos de la hipótesis. Nosotros sabemos que el resto de dividir el número n por 7, eso nos da ¿cuánto? Esto es, nos dice acá, ¿no? El resto de dividir n por 7 es 5. O sea, eso es lo que yo sé. ¿Entiendes? Mi hipótesis. Y con esto yo quiero calcular, por ejemplo, el resto de ¿quién? Del número 99 menos n. Todo por 7 nuevamente. Entonces, ¿cómo hago para poder calcular eso? Si acá la propiedad me habla de una suma y acá en cambio tengo una resta. Pero nosotros sabemos lo siguiente, y esto ustedes ya lo saben o no. Si ustedes tienen 5 menos 7, 5 menos 7, ¿se puede escribir como una suma o no? O vamos con otro ejemplo, a ver también para que se acuerden. Si ustedes tienen 4 más 4, ¿esto se puede escribir como una resta o no? ¿Cómo hacían para poner acá? Ustedes saben que el más se puede poner como un ¿qué? Como un menos. ¿Por quién? Por menos, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Porque menos por menos, ¿cuánto da? más. Más. Y para obtener el menos, entonces ¿cómo podría ser acá? 5 más ¿quién? Y entre paréntesis, ¿qué tengo que colocar? Menos Menos 7. menos 7. ¿Se ve o no? Entonces acá digo más por menos, ¿cuánto nos da? Menos. Menos. Y entonces acá a esta resta le escribí como ¿qué? Como una suma. ¿Se ve o no? Sí. Bueno, el mismo artilugio tengo que hacer acá. O sea que esto será ¿cuánto? 99 más ¿quién? Menos ¿cuánto? Menos n. Menos n. Y todo esto con 7. 7. ¿Se ve o no? Entonces ya tengo la suma que necesito acá en la propiedad. Estoy obteniendo la suma y ya tengo el 99 y tengo otro número. Entonces, ¿qué me dice la primera propiedad? Que esto va a ser ¿quién? El resto del resto de ¿quién? ¿Cómo sería acá? De A con B. De 99 De 99 ¿con quién? con menos N. No. De A ¿con quién dice? Con el B. Con B. ¿Quién es B? ¿Quién es B acá? 7. 7. ¿Más quién? El resto de quién. Ahora sí va a ir de quién. De menos. ¿Menos quién? N Menos n. ¿Con quién? con 7. Con 7. Y todo esto volverlo a calcularlo ¿con quién? Con 7. Con 7. ¿Se ve o no? Ahora, por otro lado sabemos lo siguiente. ¿Esto es verdad o no? Si yo tengo menos 2, menos 2 ¿cómo se puede escribir? ¿Es verdad que se puede escribir como menos 1 por 2? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿no? Sí. Entonces este menos n, ¿cómo lo puedo escribir? ¿Cómo lo puedo escribir? Esto va a ser el resto de quién. Bueno, hasta acá tenemos el resto de 99 con quién.
con 7 más el resto de... Y bueno, el menos n, ¿cómo se lo puede escribir? Ah, acá era menos 2. Menos 1 por 2. Y acá el menos n va a ser ¿cuánto? N menos N. No. Pa N. Por Menos... menos. Acá, ¿qué pasa si acá pongo 2? ¿Sería lo mismo que esto o no? Sí. Y bueno, ¿qué ves? Es menos 1 por 2. ¿O no? Entonces acá Sí. esto va a ser menos 1 por ¿quién? Por Por N. n. Y todo esto ¿con quién? Con 7. Con 7. Y todo esto nuevamente Con 7. con 7. Y de nuevo tengo acá un ¿qué? Un producto. El producto de dos números. ¿Se ve o no? Sí. Y ahora le aplico ahí la otra propiedad. Bueno, entonces esto va a ser el resto de ¿quién? Del resto de 99 con ¿quién? Con 7 más, y acá este resto va a ser ¿quién? El resto de ¿quién? De menos 1 con ¿quién? Con N. No, no con Va con. A ver. Resto de. De 7. con 7. Siempre es con 7. No es cierto. Por- Porque a ver. Por el resto de ¿quién? Ahora sí, de n con 7. 7. Y todo esto Con 7. con 7. Y todo esto nuevamente con 7. Con 2. Se hace largo, pero bueno, es así. Bueno, ya tenemos entonces acá 99 con 7. Después tengo que sacar este resto, este otro resto, hacer este otro resto y por último sumar estos dos y calcular el último resto de ahí. Bueno, hasta ahí ya casi estamos. Solo que hay que empezar a hacer las cuentas. A ver, 99, ¿cómo haría para calcular el resto de 99 con 7? Es de 1. ¿Cómo? Es de 1. Bueno, a ver. ¿Por qué es de 1? ¿Quién dijo? ¿Sabrina? 99 dividido 7. Pero ¿cómo hiciste para calcularlo? Eso es lo que me interesa. En la hoja, profe. Pero ¿cómo pues? A ver, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que nosotros saber? Si yo tengo que dividir 99, esto es para que ustedes vayan más rápido, ¿no? Bueno, dividido 7, ¿no? Hay una forma que es hacer esta división que es como veníamos haciendo, pero recordemos lo que nosotros sabíamos. Ese cociente y ese resto, por empezar yo tengo que hacer los múltiplos. Empiezo. 7 por 1. ¿Cuánto es 7 por 1? 7. 7. Bueno, ¿le falta para llegar al 99 o no? 14, profe. 7 por 2, 14. 14. ¿Le falta para llegar al 99 o no? Sí. 7 por 3, 21. 21. 21. ¿Le falta o no? 7 por 4, ¿cuánto es? 28. 28. ¿Le falta o no? Sí. 7 por 5, 25. se falta 7 por 6,
No, 7 por 5 no es 25, perdón. 7 por 5, ¿cuánto es? 35, ¿no? Ah, 30. 7 por 6, 42. 42. 7 por 7, 49. 7 por 8, 56. 56. no, como 46. 56. 56. 7 por 10, 9, 63. 73. esto es para que vayan viendo. ¿Hasta cuándo tengo que seguir haciendo las multiplicaciones en realidad? Hasta el 14. Hasta superar a quién. Al 99. Hasta 99. Hasta llegar a 99. O Claro, o hasta llegar al 99 o hasta superarlo. Bueno, vamos, 7 por 10. Obviamente nosotros en la práctica no nos ponemos a hacer todo, sino ya partimos. Claramente ya no sabemos que 7 por 10 es cuánto. 70 o no. Entonces Sí. no necesitaría, a ver, no necesitaba hacer todo esto. Podría haber partido de acá. ¿Se entiende o no? Ujú. Pero es para que ustedes vayan viendo. 7 por 11, 77. 7 por 12, 84. 80 y cuánto. 4. A ver, sí, ¿no? 7 por 13, 91. 90 y 1. 7 por 14, 98. como 40, no, 98. 98. Ah. Y es obvio que si hago 7 por quién, Por 15. ¿qué pasa? ¿Ya me voy a superar o no? Mm, Entonces, este que está acá, que encontré este numerito, ¿quién es? No es el resto, ¿no? Este es el quién. Cociente. Ese es el cociente. ¿Y cuánto le tengo que sumar a 98 para llegar a 99? 1. 1. O sea que el resto es 1. ¿Se entiende o no? Entonces, este resto me dio 1. O sea, todo este resto me da 1. Ahora, ¿qué viene acá? Más. Ahora hay que calcular acá el resto de estos numeritos que están acá por 7. Bueno, ¿cuánto es el resto de menos 1 por 7? Por eso quería que veamos esto. Porque ahora vamos a tener que hacer casi lo mismo, pero ahora tenemos que hacer lo mismo, pero directamente subamos así. Yo quiero saber cuánto es el resto de menos 1 por 7. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Empezar a multiplicar o no? 7 por cuánto. 7 por 1. 1, ¿cuánto nos da? 7. 7. ¿Y qué quiero calcular? ¿El resto de cuánto? De menos 1. Menos 1. ¿Y 7 es mayor que menos 1 o no? Sí. ¿Me pasé ya o no? Sí. Entonces no tendría que haber empezado con 1, sino que tendría que haber empezado capaz con quién. Con 0. Con 0, a ver. 7 por 0, ¿cuánto es? 0. 0. 0. ¿Y 0 cómo es con respecto a menos 1? ¿Cómo es 0? ¿Es mayor o menor? Mayor. Mayor, o sea que me pasé también o no. Sí. Entonces no es este el cociente. Entonces, ¿quién es el que sigue antes de 0? 7 por cuánto? Por menos 1. Por menos 1. ¿Cuánto nos da esto? Menos 7. Menos 7. Menos 7. Para que nos dé menos 1, ¿cuánto hay que sumarle a menos 7?
8. 8. Sí, a ver. Para que le dé -1, sí. A ver. Ah, no, profe. 6. Sumarle 6. 6, ¿no? Ah, entonces, bueno, por empezar, de acá ya sabríamos que esto es el quién. Este es el cociente, ¿o no? Sí. ¿Y el resto cuánto es? Hemos dicho, es 6. 6. ¿Y ahora cuánto es el resto de n con 7? Y bueno, eso era de hipótesis, el resto de n con 7 valía cuánto. 5. 5. Y a todo esto hay que dividirlo nuevamente, hacerle el resto con 7, ¿o no? Sí. Y a todo esto con 7. Entonces hacemos la otra cuenta. 6 más 11. No, perdón, 6 más 5. Ya me deschavé. 11. 11. ¿Cuánto es el resto de 11 con 7? Y 4. 4. O sea que nos queda el resto de 1 más 4 y todo esto con 7. Bueno, 1 más 4. Y 5 con 7. 5, ¿no? Entonces nos queda el resto de 5 con 7. ¿Y cuánto es el resto de 5 con 7? De 5. De 5. Bien. Y listo, hemos terminado el resultado. Entonces pareciera que vamos a sufrir con cuando. Generalmente vamos a sufrir cuando hayan signos menos. Porque ese menos lo tengo que transformar en una qué. En una suma, y acá nos va a quedar un qué. Este menos n va a ser, lo voy a tener que transformar en un producto. O sea que básicamente cuando tengamos este tipo de ejercicio vamos a estar aplicando estas dos propiedades seguro. ¿Se entiende o no? Por un lado la suma y por otro lado el producto. La suma se aplicó acá para pasar de este miembro, de este renglón a este renglón. Y después acá esto lo expresé como un producto y también le volví a aplicar acá la propiedad. ¿Se entiende o no? ¿Se ve? ¿Chicos o no? Sí. Bueno, entonces tengan cuidado, acá tienen otro y tienen, miren, dos menos encima. Pero ¿qué podrían hacer acá si tienen dos menos? Como hay dos menos, para no hacer menos con el primero y menos con el segundo, sacar un ¿qué? Un factor común. ¿Se entiende o no? Entonces no hacen dos cuentas con negativos, sino hacen una sola. Porque después le va a quedar acá 7n cubo más 1 y de ahí les queda más fácil. Entonces bueno, practiquen con ese ustedes en su casa. Y lo mismo nos va a suceder ¿dónde? Acá. Fíjense, tengo una que de nuevo, otra resta. ¿Se ve o no? Sí. Entonces esta resta la tengo que transformar en una qué. Una suma. Una suma, y por lo tanto acá va a haber un número negativo, y ese negativo lo tengo que transformar de nuevo en un qué. En un producto, ¿se entiende o no? Este número negativo se transforma en un producto. Bueno, entonces ya con eso ya hicimos el 9 en la otra clase pasada, y ya habíamos hecho los ejercicios del 10 y habíamos hecho el ejercicio del 11.